Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas, grabado en vivo, desde la cabina de Radio Progreso, en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor. Pastor David Aguilar, bienvenido, muy buenos días. Buenos días. Aquí contento de estar con ustedes y poder compartir juntos este espacio, abrir la Biblia y poder responder a sus preguntas, inquietudes y cualquier cosa que ustedes nos digan, porque realmente el ritmo de este programa lo ponen ustedes. Así es que depende de sus preguntas, nos iremos por ahí esta mañana. Perfecto. Hablando de preguntas, tenemos ya la primera, pastor. Adelante. Vamos ya. Buenos días, pastor. Buenos días, Dani. Buenos Aquí días. Siempre, ¿verdad? Queremos seguir aprendiendo, ahondando. Quisiera saber un poquito más sobre la muerte, ¿verdad? Porque, pues sí, no sabemos si es un ángel, si es un estado, es un ente. Porque, pues sí, siempre llegan personas preguntándole a uno, ahí no hayamos que responder. No sé qué nos puede enseñar ahí, pastor. Y gracias de antemano. De hecho, sí le dicen. ¿El qué? La Santa Muerte. No, así lo personalizan, sí. Ajá, y le ponen hasta velitas y todo. Sí. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Así es. Buenos días, Dani. Buenos días, pastor. Bendiciones. Bienvenido al programa. Antes de hacerle la pregunta al pastor, Dani, me hace el favor de mandarme el vasito de agua, porfa, y la predicación del pastor Vladimir de este día. ¿Qué más? Te lo agradecería mucho. Con gusto, mi pregunta, pastor, es la siguiente. ¿Es pecado que un cristiano, digamos, ya sea por problemas o por motivos de salud, le pida al Señor que se lo lleve mejor? Esa sería mi pregunta. Bendiciones. Muy buena pregunta. De hecho, hay países en los que se practica, ¿tiene su nombre científico? Eutanasia asistida, sí. Se llama eutanasia o suicidio asistido. Es toda una polémica ética. Sí. Creo que en Argentina, en varios países, pero de eso vamos a hablar en estos segundos que se vienen y minutos, por supuesto. Pastor, iniciamos con lo que tenemos. Ok, perfecto. Hablemos de la muerte. ¿Qué es la muerte en la Biblia? Y yo sé que parte de la confusión es que a veces se le personaliza. Sin embargo, yo puedo decirte, otra vez, Biblia en mano, que la muerte es un estado. Y el estado que nosotros encontramos en la Biblia es que aunque hay diferentes clases de muerte, está la muerte física, está la muerte espiritual y otros más, siempre significa una sola cosa. La muerte en la Biblia significa separación. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver los pasajes. Por ejemplo, Santiago capítulo 2, versículo 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, hay fe muerta. Ahí tienes otra clase de fe, otra clase de muerte, perdón. Es la fe separada de las obras de fe, y este pasaje lleva a eso, ¿verdad? A entender cuáles son las obras de fe. Y algunos dirán, ya ves, para que tu fe sea correcta tienes que hacer buenas obras, y no es cierto. De hecho, si tú sigues el contexto de Santiago capítulo 2, nos pone dos ejemplos, gracias a Dios nos ayuda a entenderlo. Número uno es Abraham. Abraham es el que salió de Ur, de tierra de los caldeos, para ir a una tierra prometida. Esa es la obra de fe. Si Abraham dice que cree, pero no sale siguiendo la voz de Dios, no hay fe. Entonces es lo que está diciendo. Y el segundo ejemplo es Rahab. Rahab, la ramera de Jericó, escondió a los espías creyendo que Dios iba a destruir la ciudad y tratando de guardar su vida. Y efectivamente, si Rahab no hace esto, no se salva. ¿A qué está refiriéndose Santiago? La fe separada de las obras está muerta, pero él pone un ejemplo y dice: así como el cuerpo separado del espíritu está muerto, es un estado de separación. Ahora tiene mucho más sentido la orden de Dios en Génesis capítulo 2, cuando él está dándole las indicaciones a Adán de cómo vivir en el huerto, y en Génesis capítulo 2, versículo 17, le dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero Adán no murió el día que comió el fruto, por lo menos no físicamente. Su cuerpo no se separó de su espíritu. ¿Pero qué pasó ahí?
hay una cantidad de muerte terrible. Dios no especifica el tipo de muerte que va a sufrir, pero efectivamente fue lo que pasó. Número uno, ¿qué se separó ahí en Edén? Dios del hombre. Dios ya no pudo tener una comunión cercana con el ser humano como lo había tenido antes de la caída, y tuvo que expulsar al hombre del huerto. Primera muerte, pero quizás hay una que casi no se mira, y es que en Génesis capítulo 5 versículos 1 y 2 dice lo siguiente: este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó. O sea, lo que está diciendo es que el mismo día, el día 6, tanto Adán como Eva vinieron a existir, con diferencia de horas. Tú sabes lo que pasó. En capítulo 2 de Génesis dice que él le pone nombre a todas las bestias terrestres, y luego Dios lo hace dormir en un profundo sueño, y de su costilla formó a una mujer el mismo día. Pero también dice algo al final del 2, dice: y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Es decir, tanto mujer como hombre se llamaban Adán, porque para Dios eran una sola carne. Esa es la base de la creación del hombre y la mujer, porque la mujer procede del hombre, es la misma carne del hombre. Entonces ese es el concepto de Dios de pareja. Ahora bien, cuando ves la caída, después de Génesis 3, cuando la mujer come del fruto, da a su marido, Dios les castiga, los expulsa del huerto, la primera cosa que hace Adán, porque una de los castigos va a ser que el deseo de su mujer sea para el hombre y que él se enseñoree de ella. Y la primera cosa que hace con su recién adquirida autoridad Adán es esto. Mira, en Génesis 3:20 dice: y llamó el nombre de su mujer, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ellos se llamaban Adán, pero en el momento de la caída también hubo muerte en esa pareja, hubo una separación, que ya no se vieron como una sola carne, sino que Adán, el hombre, le dio un nuevo nombre a su mujer, poniéndolo espiritual, ¿verdad? Es la madre de todos los vivientes, pero realmente lo que está diciendo es: yo soy Adán. Mire, y ellos nunca se casaron, ¿verdad, pastor? O sea, se asume que la unión que Dios hizo en Génesis, en el huerto de Edén, sí, era un matrimonio. O sea, Él los constituyó y le dijo: esa es tu mujer, tú vas a ser su esposo, van a ser una sola carne. Fue la primera... De hecho, las palabras que él dice, porque en Génesis 2 no se nota, porque parece que el hombre es el que habla, porque dice: esta será llamada varona, porque es carne de mi carne, y dejará el hombre a su madre, a su padre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. Se asume que es Adán el que está hablando esa última parte, pero Jesús en Mateo capítulo 18 nos revela, en Mateo 19, nos revela que quien dijo esto fue Dios. Porque si lo pensás, ¿y cómo sabía Adán el concepto de madre? Si nunca había tenido, o sea, ¿por qué iba a decir eso? No, lo que Dios está estableciendo ahí en esa fórmula: se une el hombre con su mujer y son una sola carne, dejando a sus padres, es la fórmula del matrimonio. Ahí se considera que son un matrimonio. Entonces sí se casaron, y compartían un mismo nombre, eran una sola carne, pero el pecado los separó. Eso que hizo Adán al ser preguntado por Dios: ¿qué hiciste? La mujer que me diste. Ahí comenzó el proceso de muerte en esa pareja, y se separaron ahí, y siempre es separación. Hubo muerte espiritual porque se separaron de Dios, y Dios tuvo que poner una puerta para que no volvieran a pasar al huerto donde tenían esta comunión. Se separaron ellos como pareja, llamando Eva a Adán a Eva, y definitivamente se rompió, nunca más se volvieron a ver como una sola carne. Y hubo muerte posterior, su muerte física porque comenzaron a deteriorarse, pero muerte en su familia. Tienes a Caín y Abel, que es lo siguiente que pasa en Génesis capítulo 4, o sea, muerte por todos lados. ¿Qué es entonces la muerte? Es un estado de separación, y hay diferentes clases de muerte, pero siempre siguen el mismo patrón: separación. Entonces uno dirá: sí, hermano, pero es que la muerte parece que es una persona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo... O un espíritu. Pues peor decir que es un espíritu, porque es que es vida. Un espíritu es vida, que es lo contrario a muerte. Entonces no puede ser un espíritu. Es todo lo contrario, es sin espíritu. O sea, es difícil personalizar a la muerte. Y yo sé que en pasajes como Apocalipsis capítulo 20 parece que es un ser. No voy a hablar de una persona ni siquiera, es un ser. Pero no, ¿sabes cómo es? Lo que vamos a ver ahí, por ejemplo, es en Apocalipsis 20, versículos del 13 en adelante, dice: y el mar entregó los muertos que había en él,
y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es decir, el Hades sabemos que es un lugar físico, lo hemos hablado antes en este mismo programa, es un lugar donde habitan los muertos, hoy por hoy los muertos que han muerto alejados de Jesús. Entonces ellos están en un lugar físico. Y la muerte, como ya vimos que es un estado, básicamente lo que está diciendo es, la muerte reunió, devolvió esta separación, y los muertos que estaban en el Hades, o las almas que estaban en el Hades, recibieron un cuerpo para ser juzgados y enviados al lago de fuego. Se reunieron ahí. Pero la muerte, y luego dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto quiere decir, no que son unas personas, es que el estado de separación ya no existe. El lugar de los muertos ya no existe. A partir de este pasaje se acabó las cosas como nosotros las conocíamos. Y esto es increíble porque lo que está diciendo es que nunca más de aquí en adelante va a haber separación. No nos vamos a separar de Dios, no nos vamos a separar de nuestros cuerpos, no vamos a sufrir pérdida, porque ya no va a haber muerte, ni clamor, ni dolor. Eso es lo que dice después Apocalipsis. Y de hecho, cuando nos toque despedir a un ser querido, es lo que sucede. Esto es separación. Exacto, y es un consuelo ver claramente que Jesucristo ha derrotado a la muerte, y la muerte, el estado de la muerte no va a ser más después que venga Jesucristo por nosotros y que podamos disfrutar de esta nueva realidad en la eternidad. Entonces, ¿dónde más está esto? Bueno, tú puedes verlo claramente en 1 Corintios 15:54, dice, y cuando esto corruptible, está hablando del arrebatamiento, se haya vestido de incorrupción, o de la resurrección, que es lo mismo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. O sea, es decir, la victoria sobre la muerte está completa, porque dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Con qué mataba la muerte? ¿Cuál era la espada con que nos mataba? Dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Una de las cosas que va a desaparecer definitivamente en la nueva realidad es el pecado, porque el pecado es lo que nos separa. O sea, si tú te pones a pensar, toda esta muerte que comenzó en Edén, comenzó por el pecado, y el pecado va a ser borrado, y eso es increíble. Y el poder del pecado, o sea, el poder de esta espada que nos mataba, era la ley. O sea, el que nosotros tengamos conciencia de nuestro pecado, ese es el problema. Y cuando ellos abrieron sus ojos espirituales a la realidad del bien y del mal en el fruto de Edén, entonces se dieron cuenta que estaban muertos, que se habían separado de Dios para siempre y se escondieron de Dios. O sea, ahí está claramente este proceso que en la eternidad no va a existir más. Entonces sí, yo sé que de una forma poética la muerte es personalizada en muchos casos, pero ten en cuenta esto, que realmente la muerte, más que una persona o un ser, es un estado que se va a acabar cuando Jesucristo venga y la realidad de nosotros en general, esta nueva realidad de la eternidad, sea cambiada definitivamente en su amor. Entonces, la muerte no tiene que darnos miedo. Es una separación temporal de nuestro cuerpo, pero por eso en el Nuevo Testamento se le llama a los creyentes que han muerto, que están dormidos, que duermen, porque van a ser despertados cuando venga Jesús, y despertados para una realidad donde ya no va a haber más separación. Y esto es buenísimo, es una esperanza bienaventurada, la llama Pablo, la esperanza de la resurrección para volver a vivir y nunca más morir. Qué idea más errónea la que, o sea, el mundo o las personas tratan de darle, que porque le dan una figura, incluso cuando la gente bromea, así te pasó la muerte a la par, me anda buscando la muerte, y bueno, mi papá tiene eso, fíjese que a veces cuando se muere alguien, un amigo de él que ha estado de la infancia y lo conoce de tiempo, me anda buscando ya, dice. Ya me viene a traer. Sí, o sea, y como les digo, es normal que poéticamente, y yo te animo a revisar los pasajes a donde se personaliza la muerte y vas a ver que son libros poéticos como Salmos, como Job, como Proverbios, son los que más personalizan la idea de la muerte, pero es simplemente una figura literaria para ejemplificar un estado del ser humano y de toda la creación realmente. ¿Sabes por qué sé
que realmente no es una persona. Dice Apocalipsis 1:18, hablando Jesús de él mismo, dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que si vamos a hablar, voy a decir así, de la muerte como algo que existe, yo diría que es un estado o un lugar, más que una persona, porque aquí dice, él tiene las llaves, o sea, yo domino quién muere y quién va al Hades, dice Jesús. Es increíble lo que en su resurrección él ganó, la autoridad que él tiene ahora, Rey de Reyes y Señor de Señores sobre todo lo que existe. Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas grabado en vivo desde la cabina de Radio Progreso en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor.